Muy buenas tardes compañeros, bienvenidos a otro ejercicio más en Tarea Hub, el canal de resolución de ejercicios. Si no entiendes tu ejercicio, envíenoslo, nosotros lo resolvemos. El día de hoy resolveremos un ejercicio de cálculo. Como pueden ver, dice que demostremos que la función f de x, x al cuadrado seno de 1 sobre x, si x es diferente de 0 y 0 si x es igual a 0. Nos dice el eje x es tangente a la gráfica en el origen. Bueno, aquí lo que haremos es encontrar los límites, porque queremos verificar si la función va a ser continua en x igual a 0. Para que una función sea continua en un punto, el límite de la función en ese punto debe ser igual al valor de la función en ese punto. Es decir, a ver, el límite de x cuando tienda a 0 de f de x tiene que ser igual a f de 0. Si ese límite no existe o no es igual a f de 0, entonces la función ya no sería continua en ese punto. ¿Por qué evaluamos en este punto 0? Evaluamos ahí porque estamos interesados en el comportamiento de la función en el origen. Y al encontrar el límite cuando x se aproxime a 0, estamos observando cómo se comporta la función en las inmediaciones del origen, o sea, mientras más se va acercando a 0. Y esto va a ser muy crucial para determinar la continuidad y la derivada en este punto. Ya, entonces procedamos primeramente a resolver el límite. El límite de f de x cuando x se aproxima a 0. Y este debe ser igual a f de x. A f de 0, perdón. Entonces, para este caso, nosotros podemos calcular los límites desde ambos lados. ¿Cómo? Aplicando el teorema del sándwich. Bueno, ¿qué es el teorema del sándwich? Es una herramienta que se utiliza para encontrar límites de funciones. Y por lo general, la función entre dos otras funciones que convergen al mismo límite. Es decir, vamos a tener esto, g de x mayor o igual a f de x menor o igual a h de x. Y se va a cumplir que el límite de g de x es igual a L cuando x tiende a A y cuando el límite de h de x va a ser igual a L cuando x tiende a A. Entonces el teorema del sándwich por estas dos nos va a decir que entonces el límite de f de x, o sea de la función que nos interesa, va a ser igual a este mismo resultado. Ya. Esto se puede realizar eh, prácticamente porque nosotros tenemos o sabemos que esta función de aquí, que esta función del seno de 1 sobre x está acotado entre valores de menos 1 y 1. ¿A qué nos referimos con que esté acotado? Prácticamente a que la función, o sea, esos valores de aquí en la función no pueden ser superados. Porque, o sea, es decir, que estos valores siempre van a acompañar a esta función, es decir, van a estar así, a sus extremos. Nunca van a poder ser superados por esta función sin importar qué valor le demos. Va a estar ahí. Va a estar así. Y esta expresión de aquí se parece bastante a lo que dice el teorema del sándwich. Tenemos dos funciones adicionales, las cuales nos servirían como referencia para poder encontrar esos valores. O sea, es decir, tenemos tres funciones y de las cuales las otras dos funciones van a converger al mismo límite. Entonces, por eso podemos ocupar el teorema de sándwich o teorema de atrapamiento, le llaman también. Ya, entonces nosotros aquí para resolver el teorema del sándwich simplemente que tenemos esto. Ya.
Partimos de lo que tenemos. Ahí. Ponemos de aquí, completamos. Seno de 1 sobre x menor o igual a x al cuadrado. Ya. Entonces nosotros ya tenemos prácticamente la función como está en el enunciado. Ya. Y dado que el límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado y el límite de x cuando tiende a 0 de menos x al cuadrado va a ser igual a 0. Entonces, por el teorema del sándwich que hemos visto, tenemos que, entonces, el límite de x al cuadrado por el seno de 1 sobre x evaluado en x cuando tiende a 0 va a ser igual a 0. Ya, entonces nosotros ya hemos demostrado y encontrado que en ese punto 0. Entonces, ahora lo que necesitamos es encontrar la derivada. ¿Por qué vamos a encontrar nosotros la derivada? Porque nosotros en la derivada vamos a encontrar lo que es la A. O sea, vamos a encontrar un punto donde mide la pendiente de la tangente de la curva en ese punto. Y para hallar esa derivada en el origen, nosotros necesitamos ocupar la siguiente, la definición de derivada, que por ende nos dice que la derivada en un punto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de f de x menos f de 0. Ya. Ya. En este caso nosotros queremos determinar si el valor de la derivada es 0, lo cual nos indicará que la pendiente de la tangente en el origen es horizontal, es decir, el eje x sería la tangente de la curva en el origen. O sea, es decir que si cae ahí, nosotros tendríamos o estaríamos demostrando que prácticamente la pendiente es esta. Que la pendiente de la tangente en el origen es horizontal, es decir, todo el eje x es tangente de la curva en el origen. Ya. En este caso, nosotros procedemos a calcular lo que es la derivada, como lo hacemos de la siguiente manera. A ver. Ya. Necesitamos encontrar la derivada de f de x en x igual a 0. ¿Cómo hacemos? Necesitamos esto. Tendríamos que 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre dx si x es diferente de 0 y 0 si x es igual a 0. Ya, entonces nosotros aquí debemos verificar si efectivamente la derivada de la función evaluada en este punto en 0 es igual a 0. Entonces, como hacemos, aplicamos la definición de derivada, que no es más que f de 0 nos dice que es el límite de x cuando tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Entonces, ¿eso a qué se traduce? Se traduciría al límite de x cuando tiende a 0 de x al cuadrado seno de 1 sobre x
evaluado en X. Ya, entonces, esto sería igual a ¿qué? Sería límite de X seno de 1 sobre X cuando X tiende a 0 sería 0. Esto se va con esto y ahí nos queda lo de aquí. Ya, entonces prácticamente dado que la derivada de 0 es igual a 0, podemos decir que la tangente de la gráfica f de x está en el origen. Entonces, ¿cómo también podemos evidenciar esto? Con la gráfica de aquí. Entonces, si podemos entender a mayor, ¿cómo se explicaría? A mayor proximidad, tanto por los límites, tanto izquierdo o derecho, mientras más se va aproximando al origen en este punto, tenemos que el eje X es tangente a la gráfica en el origen. O sea, mientras más nos acercamos, podemos observar que mientras más se aproxima al origen, es como que tiende a tener una pendiente, justo una tangente en ese punto del eje X, lo que nos dice efectivamente que la tangente a la gráfica de f de x está en el origen. Entonces, con eso de aquí quedaría demostrado. Y bueno, sacando en conclusiones, decimos que tenemos que recordar que prácticamente los límites nos ayudan a determinar la continuidad de una función. Y hemos ocupado también el teorema de sándwiches o de atrapamiento, el cual nos ayudó a determinar el límite de una función en base a las acotaciones del seno, porque se acota desde -1 hasta 1. Entonces, solo completando la función hemos obtenido el límite de la función principal y hemos visto que es continua. Entonces, nosotros al sacar la derivada hemos encontrado la pendiente de la tangente en ese punto y nos hemos dado cuenta que efectivamente la derivada en ese punto nos va a entregar 0, es decir que prácticamente se va a encontrar en el eje X. Pues queda demostrado. Esto ha sido todo, muchachos, por este ejercicio. Si tienen dudas o necesitan resolver sus ejercicios, por favor contáctenos y ayúdame dándome like y suscribiéndote porque me ayudas bastante. Y eso, muchas gracias y eso sería todo por hoy.